Mi nombre es Mónica Volante, todo el mundo me dice Moni, incluso la gente que recién me conoce. Tengo 63 años, tengo 40 años de médica, me recibí a los 22 años, muy joven, porque bueno, me apuré porque toda mi vida había querido ser médica. Me recibí en diciembre del 82, el 23 de diciembre del 82, y el 25 de febrero del 83 nació mi primer hijo. O sea que me recibí embarazada de 7 meses. El primer año no hice nada relacionado con la medicina porque, bueno, mi bebé era chiquito, teníamos algunos problemas con él y realmente me centré en él. Realmente residencia no tenía posibilidades de hacer. Como mi primer marido, el padre de mi hijo, era hijo de paraguayos, nos fuimos a vivir a Paraguay y estuvimos 2 años en Paraguay. Cuando nos divorciamos, yo me volví a la Argentina con mi hijo y empecé a trabajar en ambulancias, en urgencias, pero no era lo que yo quería hacer porque toda mi vida había deseado vivir en el campo. Y un día estaba tomando un café y leyendo el diario Clarín, buscando trabajo, porque lo que estaba haciendo no me llenaba realmente, y encontré un aviso donde pedían un médico para un pueblo de la provincia de Buenos Aires. No decía dónde era, no decía nada en realidad, y escribí una carta, porque en esa época ni siquiera había las posibilidades de ahora. Escribí una carta y bueno, dejé mi número de teléfono, que era un teléfono fijo, porque tampoco había celulares, y me llamaron. Me llamaron del pueblo, me dijeron que en realidad les había costado un poco porque nunca habían tenido médicas mujeres, siempre habían tenido médicos varones, pero que les interesaba lo que yo había puesto en la carta y que me querían conocer. Así que armé mi bolsito y me fui a conocer el pueblo todo un fin de semana. El pueblo se llamaba Arroyo Corto y era un pueblo que tenía aproximadamente 800 habitantes. Estaba a más o menos unos 20 kilómetros de Pigüé, que era la ciudad cabecera, y dentro del pueblo las calles eran de tierra, pero el traslado hasta Pigüé era todo asfalto. Estuvimos ahí, estuvimos charlando de qué eran las cosas que se esperaban, de qué era lo que yo quería, y me dijeron, bueno, tenemos otros interesados, que son todos hombres, pero lo vamos a evaluar, porque realmente nos ha gustado. Pues yo tenía como un ímpetu y unas ganas de trabajar en el campo que realmente parece que se exteriorizó en la entrevista. Y me llamaron como a los 4 o 5 días y me dijeron que sí. Y yo desesperada me fui a comprar un libro de obstetricia, porque lo que me decían que en el pueblo se hacía de todo. Y yo, no, o sea, sí había cursado obstetricia en mi carrera, pero haber atendido partos yo sola nunca lo había hecho. Entonces me fui a comprar un libro de obstetricia y me puse a estudiar obstetricia y al poquito tiempo ya me fui. Me fui al principio sola, después llevé a mi hijo que ya tenía 5 años en esa época y mi abuela se mudó conmigo y estuvimos 5 años ahí. Fue para mí realmente lo que yo sentía que era la vocación de ser médico, porque en un pueblo uno hace de todo. Partos hice un montón. Creo que los tengo contabilizados, hice 58 partos en esos 5 años. Y todos con éxito. Y después empezamos a implementar un montón de cosas, controles prenatales, hicimos cursos de preparto, controles de niños sanos, un montón de cosas que no se hacían habitualmente. Siempre habían sido médicos varones y como que se centraban más en otro tipo de cosas. Yo me volví a casar estando ahí y mi segundo marido era boxeador y su entrenador vivía en Bolívar, que era bastante lejos de donde nosotros estábamos. Entonces, bueno, empezamos a ver la posibilidad, yo estaba embarazada, empezamos a ver la posibilidad de que nos trasladáramos y justo salió la posibilidad de otro pueblo también así chico, que se llama Ale, que también necesitaban un médico porque no tenían médico.
Así que fuimos a conocerlo, me encantó el pueblo porque era divino, era mucho más chiquito, tenía 500 habitantes nada más. Y bueno, entonces avisé en Arroyo Gordo con la anticipación lógica de decir, bueno, me voy. Y fue muy gracioso porque había como una comisión de fomento del pueblo, que es bastante habitual en los pueblos, y me dijeron, no te vamos a hacer fiesta de despedida. Y yo digo, ¿por qué? Y porque no queremos que te vayas. Entonces, para mí, es más, tengo muchos amigos todavía en ese pueblo, la verdad. Es más, la gente que trabajaba conmigo, las enfermeras, gente que he atendido, y la verdad que siempre es un gusto mantenerme en contacto con esa gente. Bueno, me fui a Ale, que era muchísimo más chico, que tenía 500 habitantes, y estuve 13 años en Ale. O sea, estuve 5 años en Arroyo Corto y 13 años en Ale. Al poco tiempo de estar en Ale me llamaron de otro pueblo que estaba más o menos a 15 o 20 kilómetros, que se llama Del Valle, que pertenece a otro partido. Así que durante esos 13 años yo me trabajaba a la mañana en Ale y a la tarde en Del Valle, que era un pueblo mucho más grande, mucho más grande. Tenía 1500 habitantes. Y ahí volví a hacer de todo. Es más, instauramos también cuidados paliativos, porque había muchas personas que tenían cáncer y que no querían estar internadas en el hospital. O sea que ayudamos a nacer a mucha gente, pero también ayudamos a bien morir a otros. Y en Ale nos tocaron realmente épocas difíciles, porque Ale está más o menos a 50 kilómetros de Bolívar, pero todas sus salidas son de tierra. Tenías siempre, sí o sí, que hacer 17 kilómetros de tierra para recién llegar al asfalto. Manejar en tierra es una cosa complicada, sobre todo cuando llueve, cuando hay barro. Nos tocó una terrible inundación en el año 2001, donde directamente los caminos estaban completamente inundados, y la única forma de llegar hasta el asfalto o de llegar desde Ale hasta Del Valle era con tractor. Yo en esa época ya había formado mi tercer pareja, digamos, y él me venía a buscar en tractor y me llevaba hasta Del Valle. Entonces, no podíamos trasladar casi pacientes, porque, o sea, subir a un paciente a un tractor eran cosas que realmente no se podían hacer. Entonces, uno termina haciendo de todo, pero las satisfacciones que uno tiene trabajando en un pueblo no son las de trabajar en una ciudad, porque la gente realmente valora el que uno esté ahí, pero por otro lado es un trabajo de 24/7, porque ahí no hay horarios, no es que, ay, sí, yo voy a atender la sala de 8 a 12 del mediodía. Ahí era 3 de la mañana, no sé, hora de la siesta, cualquier hora podía ser que te tocara que llegara un paciente, evidentemente. Justamente le iba a preguntar cómo era su rutina de todos los días, por ejemplo, en Arroyo Corto y en Jale, donde era la única médica. No sé si le pasó en el Valle, pero No, en cuénteme. el Valle había un médico más, pero ya casi como que se estaba retirando, entonces como que me pasaba todos sus pacientes a mí. En realidad era una rutina como te digo, de 24/7, porque no había forma de que vos dijeras, no, yo voy a tener este horario, porque podía pasar cosas en cualquier momento. Aparte, yo siempre fui muy obsesiva con los pacientes, y yo siempre cuento una anécdota. Estaba con mi último marido, y yo había visto un paciente a las 3 de la tarde que sabía que vivía solo. Era un señor muy mayor que sabía que vivía solo, y yo me acosté y empecé a dar vueltas en la cama. Y daba vuelta para un lado y daba vuelta para el otro y no me podía dormir, y eran ya como las 2 de la mañana, y mi marido me preguntó, ¿qué te pasa? Y yo digo, estoy muy preocupada por este señor, porque vive solo, y si le llega a pasar algo, no va a haber nadie que lo vea. Y mi marido dijo, bueno, vamos. Así que nos vestimos a las 2 de la mañana, así nomás, con una campera y un par de ojotas, y fuimos a tocarle la puerta a este señor, que salió todo dormido y dice, doctora, ¿qué hace? Y yo digo, tengo que saber que está bien.
Muy bueno. Y le hago una pregunta en cuanto a lo que fueron la epidemiología. ¿Cuáles eran los principales problemas de salud en estos pueblos en los que usted atendió? En realidad, los principales, malnutrición, o sea, chicos que no se alimentaban bien y que les acarreaba un montón de problemas, embarazos adolescentes, y después toda la parte respiratoria, evidentemente, faringitis, resfríos, gripes, y después cosas mucho más graves como cánceres, por ejemplo, o litiasis biliar, fracturas, heridas graves, o sea, me acuerdo una vez un paciente que podando un árbol se le zafó la motosierra y se cortó el muslo, casi hasta el hueso, y no lo podíamos trasladar porque teníamos que hacer 50 kilómetros y 17 kilómetros de tierra. Entonces saqué, yo nunca fui muy buena con las manos, pero para la cirugía menor me tuve que acostumbrar y tuve que hacer una sutura en capas, y uno termina aprendiendo un montón de cosas que después yo después fui directora de hospital durante muchos años, y yo a veces les enseñaba cosas a las enfermeras que me decían, ¿dónde aprendió esto? Lo aprendí en el campo. Por ejemplo, a poner como no se le podía poner una sonda a un paciente porque tenía un cáncer de próstata, le hacíamos una derivación pinchando la vejiga para que saliera la orina. Y esas son cosas que uno aprende en el campo. Es más, he vacunado en un camino. O sea, porque esos niños no llegaban al pueblo, porque no tenían cómo llegar, entonces yo iba con la ambulancia, paraba y vacunaba a los chicos del campo. Pero claramente su vocación está a la vista, Sí, pero sí. le quería preguntar, ¿cuándo supo que quería ser médica? Yo los recuerdos que tengo son de mis 6 años, mi hermana jugando a ser mamá de sus muñecas, y yo siempre he sido una lectora terrible, o sea, yo estaba leyendo, y ella me traía las muñecas y me decía, ay, mi nena está enferma, y yo la revisaba y le ponía inyecciones, y le decía, ya está señora, llévesela que ya está curada. Según mi madre, empecé mucho antes, pero bueno, uno no tiene recuerdos, ¿no? De más chica. Pero mi mamá dice que desde que yo, no sé, tenía 4 o 5 años, ya decía que quería ser médica, a pesar de que en mi familia no hay ningún médico. Porque a veces es normal que si vos tenés médicos en la familia, tengas como eso, viste, que vos estás viendo. Pero yo desde chiquita quise ser médica. Muy bien. Bueno, ya usted me contó varias anécdotas, pero ¿se acuerda de alguna más que quiera mencionar dentro de los pacientes en los pueblos? Ay, a ver. Sí, llegó, me llamaron que traían una paciente para tener familia, y yo salí con el auto, era desde el Valle a Ale, y había mucha agua, estaba inundado. Entonces yo dije, vamos a cruzarnos a mitad de camino, porque me dijo la enfermera desde el Valle, me parece doctora que no va a llegar a Ale. Entonces yo fui con el auto, nos cruzamos a mitad de camino, y ese bebé que se llama Rodrigo, nació en la ambulancia en una noche de invierno. Entonces lo abrigamos con todo lo que teníamos, los demás todos nos quedamos en remera y lo abrigamos con todo lo que teníamos, y recién ahí lo llevamos a la sala. Muy bien. Esas, Bueno, esas son las buenas. Por supuesto que también hay anécdotas que no son tan graciosas, pero bueno, un día yo estaba en mi casa a la siesta, y empecé a escuchar una mujer que gritaba, pero como que venía de lejos. O sea, Ale, para que te ubiques, tiene 10 cuadras de largo. Escuchaba una mujer que venía gritando, entonces yo salí corriendo, porque evidentemente, y me entregó a su hijo muerto. Su bebé tenía un problema cardíaco congénito y estaba en espera de una cirugía, y en La Plata habían decidido que podía esperar en el pueblo con un tubo de oxígeno. Evidentemente ese bebé tendría que haberse quedado. Eso generó toda
una discusión con un hospital de La Plata, porque la verdad que a mí me tocó muy de cerca y me di cuenta que no todos nos tomamos la medicina de la misma forma. Yo he sido muy combativa por mis pacientes, o sea, sí. A mí siempre mis pacientes han sido como si fueran mi responsabilidad realmente. Entonces yo he pagado remedios, he pagado estudios, o sea, nunca, yo no estudié medicina por la plata. Eso lo tenía bien en claro. O sea, lo mío era realmente vocación. Es más, yo trabajé siempre por sueldos mínimos, porque lamentablemente en la Argentina los médicos que están en los pueblos ganan mucho menos que los médicos que están en las ciudades, porque no se valora lo que implica estar solo en un pueblo y hacerte cargo de la salud de toda una población, aunque sean 500 personas, son 500 personas que necesitan atención. Y de múltiples ramas. De todo, desde fracturas, partos, cáncer, un infarto, lo que se te ocurra. Usted ha hecho de todo, pero ¿cuál es su especialidad? Ninguna. Ninguna. Yo soy médica y no he hecho ninguna especialidad. Sí he ido a muchos congresos de medicina familiar porque en un momento de mi vida dije, lo que estoy haciendo es medicina familiar en realidad. Entonces, bueno, me empecé a formar en medicina familiar y es lo que terminé haciendo. Pero en realidad yo cuando empecé a trabajar, yo era médica. Muy bien. Sí. Muy bien. Y bueno, y usted ya me dijo que se hacía muy responsable de sus pacientes, al punto de comprarles medicamentos, de pagarle estudios. Bueno, justamente una de mis preguntas era en qué cambiaba la relación médico-paciente, la convivencia con las familias en el lugar donde las atendía. Y el tema era, eso siempre también lo cuento, o sea, yo iba al almacén a comprar mis cosas y quizás al lado mío estaba uno de mis pacientes que yo sabía que era diabético y lo veía que estaba comprando dulce de leche y le decía, don Juan, ¿de qué estuvimos hablando? Y siempre me decía, doctora, no se puede, no nos podemos escapar de usted. Claro, las relaciones realmente, eso es medicina familiar, porque vos estás en contacto, aparte sabes todo porque te usan también de psicólogo y de confesor. Te terminas enterando de un montón de cosas que exceden lo médico, por supuesto. Y uno termina mediando a veces. Mira, te cuento una experiencia que también es una anécdota tragicómica. Voy a ver a una paciente por primera vez que estaba postrada en su casa. Los hijos me dicen, entre usted sola, doctora, porque ella quiere hablar con usted, una mujer muy mayor. Bueno, empezamos a hablar, me dice, yo tengo cáncer de mama, tengo metástasis hepática, pero por favor, doctora, no se lo diga a mis hijos. Entonces yo salgo y los hijos me dicen, ¿cómo la encontró mamá? Estable, pero bueno, y me dicen los hijos, por favor, nunca le vaya a decir a mamá que tiene cáncer de mama. O sea, la madre sabía y los hijos también sabían, pero le faltaba esa conexión. Y bueno, fue un trabajo, pero finalmente terminaron hablando, porque en realidad tener ese elefante blanco en la casa y no poder hablar de eso, y terminó muriendo en su casa y rodeada de sus hijos, que es la mejor forma de morir. Por supuesto. Rodeada de tus seres queridos. Claro, hablamos de que no siempre se puede curar, pero cuidar y acompañar es Exactamente. Mira, mi papá murió hace 3 semanas y falleció acá en mi casa. Como debe ser. Cuando ya no, algunos médicos se encarnizan con los tratamientos y yo soy de otra escuela. Yo creo que cuando ya no hay nada más que hacer, hay que dejar que el paciente muera con dignidad. Por supuesto. Y otra de las preguntas que le quería hacer es, ¿qué recompensas o satisfacciones profesionales y personales le dejó todos estos años de medicina rural? Satisfacción es haber ayudado a tanta gente
que me sigan llamando, que me sigan mandando mensajes para el Día del Médico, que me sigan mandando mensajes para mi cumpleaños, que cada vez que hablo con alguien me dice, ay doctora, ¿cómo la extrañamos? La verdad que en Facebook a veces aparecen pacientes míos diciendo, ay, la mejor doctora que conocí, o usted me ayudó en tal situación, y la verdad que esa es una gran satisfacción. Por otro lado, también tuvo sus cosas, no sé si malas, pero que no fueron tan buenas. El haberme dedicado tanto a mis pacientes y a mi trabajo hizo que abandonara un poco mi vida familiar. Yo tengo 3 hijos, y yo de grande, yo tuve cáncer hace 7 años. Yo tuve un linfoma con metástasis, estuve en un tratamiento muy largo, y en ese momento yo me senté con mis hijos y les pedí, no sé si perdón, pero digamos que me sinceré con ellos y les dije que quizás no había estado todo lo necesario, porque, bueno, como mi vocación era demasiado grande. Pero bueno, tenemos buena relación gracias a que pudimos hablar. Sí. Muy bien, qué importante que es hablar Sí, también. sí, la comunicación es fundamental en todos los órdenes de la vida, evidentemente. Totalmente. ¿Y cómo es su presente hoy? Bueno, yo después que salí de ALE, fui directora de hospital durante 10 años. Primero en un pueblo que se llama Urdampilleta, que queda cerca de Bolívar, que me lo pidieron, o sea, el intendente de Bolívar le correspondía tanto ALE como Urdampilleta. Y me llamó un día y me dijo, me encanta el trabajo que haces en ALE, pero yo en realidad necesitaría que te hagas cargo del hospital de Urdampilleta, porque tenía serios problemas. Así que estuve 5 años en ese hospital, y después me llamaron de un hospital más grande, que es de Henderson, que también es ahí cerca, y estuve 5 años más, hasta que cambió la política. El puesto de director es un puesto muy político. Yo no soy política, pero depende mucho de quién es el intendente. Y decidí renunciar porque el intendente que ganó era una persona muy corrupta, y yo realmente no me gusta trabajar con gente en la que no puedo confiar. O sea, prefiero irme. Y me quedé sin trabajo. Hace 10 años de esto me quedé sin trabajo, y bueno, empecé a mandar currículum para todos lados. Los médicos siempre buscamos primero guardias, antes que nada. Y empecé a hacer una guardia por acá, una guardia por allá, pero seguía buscando. Hasta que un día encontré un aviso que pedían médicos para Bariloche, para Sitcar, que es la empresa de seguros de viaje, que en Bariloche tenía todo un operativo con los adolescentes. Presenté mi currículum, me llamaron y me dijeron, no te queremos de médica, pero sí te queremos de coordinadora médica, o sea, coordinar por mi experiencia, ¿no? Porque yo tenía mi parte asistencial, pero también tenía mi parte de dirección de salud, entonces como que estaba más preparada. Y estuve durante 6 años haciendo la coordinación médica de un equipo de más o menos 100 personas en Bariloche, que la verdad que fue espectacular. También es una parte que me gustó mucho, trabajar con otra gente y poder enseñar un poco de lo que uno sabe. Y en la pandemia, yo hacía años que venía pensando que para los 65 años me iba a jubilar y me iba a venir a vivir a México, porque la mayoría de mi familia vive en México. Y aparte viven en Playa del Carmen, que es un lugar paradisíaco. Y lo más importante, vive mi hija acá en México. Pero con la pandemia, como que tuve una epifanía y dije, ¿por qué esperar hasta los 65 si en realidad es lo que yo quiero hacer? Y no hay que dejar para el futuro cosas, porque el futuro no existe, lo único que existe es el presente. Así que el año pasado, ya hace un año, me vine a vivir a México. Y no estoy haciendo nada relacionado con la medicina. Sí, yo hice una diplomatura en sexología en el medio de todo esto. Y me estoy dedicando más a la sexología, a dar talleres de sexualidad para mujeres sobre todo. O sea, estoy haciendo otra cosa completamente distinta. Como que creo que mi parte de medicina asistencial ya está cubierta. Como que necesito otras cosas. No dejar de trabajar, evidentemente, pues soy una persona súper activa.
y la verdad que me gusta, y como verás soy súper extrovertida y necesito el contacto con la gente. Muy bien, bueno, pasamos una nueva etapa, aparte siempre Sí. reivindicando los roles de las mujeres, así que Exactamente, maravilloso. exactamente. Muy bien. ¿Qué reflexión tiene usted sobre la medicina y la práctica médica hoy? Nos, bueno, yo he estado mucho en contacto con médicos muy jóvenes, porque tanto mientras fui directora de hospital como estos 6 años que trabajé en Bariloche, la mayoría de los médicos eran médicos de entre 28 y 35 años. Eh, no voy a decir todos, pero siento como que muchos médicos no estudian realmente medicina porque tienen una vocación de servicio. Quizás creo que nosotros éramos demasiado, ¿no? Como que entregábamos demasiado a la profesión, pero siento como que esa vocación de servicio que teníamos ya no existe tanto. No está mal, no está mal porque creo que nosotros también nos pasamos para el otro extremo. eh, pero sí, eso es lo que siento. No todos, por supuesto, he conocido un montón que tienen, pero veo que muchos ya están pensando, la mayoría de los médicos que nosotros teníamos eran médicos recién recibidos, a ver qué especialidad hago, que me dé mucha plata y que no me represente, sí, tantas horas de trabajo. Y como que a mí me parece que la medicina no es eso. O ninguna carrera, si vos no lo haces realmente con vocación y no es algo que te genera placer, no sé si se justifica invertir la vida de uno en hacer cosas que no le den placer. A mí la medicina siempre me dio mucho placer y por eso lo hice, si no me hubiera dedicado a otra cosa. Muy bien. Dos últimas preguntas que Sí. le quiero hacer. ¿Algo que quiera agregar y yo no le haya preguntado, que le haya quedado por decir? La política en cuanto a los médicos de los pueblos, que es algo, como te digo, que tendría que revertirse. O sea, creo que si hay alguien que tendría que cobrar bien su trabajo, son los médicos que están a cargo de toda una población. O sea, es una responsabilidad enorme tener que hacerte cargo de todo. Por supuesto, los pacientes también entienden que a veces pasan cosas que quizás en un hospital grande no hubieran pasado, pero uno lucha con los recursos que tiene y con las posibilidades. Si yo tengo que sacar un paciente en tractor y yo tengo que pensar muy bien si lo voy a trasladar o no. Entonces, esos médicos tendrían que estar no bien pagos, súper bien pagos. Tendrían que cobrar el doble de lo que cobra un médico por hacer el mismo trabajo. Aparte por esto que te digo, porque el médico de un pueblo no tiene horario. O sea, trabajás las 24 horas del día. No exactamente, ¿no? Pero tenés que estar a disposición de la gente todo el tiempo. No sé cuántos años tiene Intramed, pero me parece que debo ser una de las que primero empezó. Es más, lo descubrí en un congreso de medicina familiar, que se habló de Intramed, y yo dije, esto está bueno. Y desde esa época, he hecho un montón de cursos incluso en Intramed, sí, para mí es espectacular. Imagínate que estando tan aislada, los cursos tenían que ser sí o sí a distancia, porque trasladarse, incluso cuando iba a un congreso de medicina familiar, ni siquiera me los pagaban esos días. O sea, no es que te daban facilidades como en otros lugares que te dicen, te pago la inscripción al curso, me lo tenía que pagar yo, las inscripciones a los congresos, el traslado, el alojamiento y todo. Pero realmente para los médicos que estamos así tan alejados, tener un lugar donde puedas hacer cursos a distancia es espectacular.